Bueno, no sé, voy contando un poquito la idea, como Sí, para sí, dale. los que ya se van enganchando. Eh, la idea surgió en el marco, bueno, del proyecto que vos presentaste de reforestación, el proyecto de reforestación de terrenos incendiados, pero también, digo, a partir de ahí se abrieron un montón de debates y un montón de cuestiones en todos los movimientos ambientalistas que hoy están en esta lucha contra el ecocidio, de poder pensar en general, ¿no? Digo, más allá de la emergencia, poder pensar en general todo lo que tiene que ver con la legislación ambiental. Y en eso me parece que está bueno, además de que podamos contar el proyecto, que me parece que es un proyecto que viene con mucha necesidad en esta coyuntura, poder pensar todo lo que hace a la legislación, poder pensar inclusive una cuestión que me parece que está presente en el proyecto y en todos los debates, que es qué presupuesto tienen las legislaciones para no caer después en letra muerta. Algo del análisis que vos también hiciste en torno al presupuesto 2021 que presentó la provincia, el proyecto de presupuesto. Y bueno, poder darle una vueltita de eso, poder aprovechar, decía, no tengo mucha presentación que hacerte, pero sí por ahí por contarle a la gente que, que más allá de todo tu trabajo periodístico de investigación y de tu labor como legislador, por ahí no conoce que ya es el segundo mandato que participa de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que me parece también interesante pensar cómo es eso. Ahora, este año, si no me equivoco, corregime vos, vicepresidente de la comisión, Sí. y poder pensar también qué función cumple, ¿no? Digo, y porque a veces es ahí también cuando qué interés se le da a la Cámara y todo, también demuestra un poquito, más allá de esta coyuntura que parece todo el mundo medio preocupado, poder hacer un recorrido, digo, hace muchos años que venís trabajando con el tema y me parece que está bueno. Eh, Así que bueno, eso sería un poquito, si nos alcanza el tiempo, sería un poquito el recorrido de esta charla, en el marco de que además, y de paso invitamos a la gente y le contamos a la gente del cordón industrial, de que mañana se va a hacer una nueva jornada, un acto muy grande, un acto plurinacional en el puente Rosario Victoria, que es convocado desde la multisectorial de humedales de Rosario, pero también participan muchas organizaciones, participa el movimiento regional de defensa de los humedales que venimos, con el que venimos trabajando acá en el cordón industrial. Va a haber una bicicleteada desde San Lorenzo hasta el puente Rosario Victoria No, mira qué bueno. para acompañar la movida. Así que bueno, la gente que esté interesada es este domingo. Van a arrancar los compañeros, vamos a arrancar a las 10 de la mañana desde la Rotonda de los Trabajadores, con algunas paradas en Fray Luis Beltrán, en Capitán Bermúdez y en Baigorria, hasta llegar hasta ahí, hasta el puente y acompañar esta movida que parece que viene grande porque no es solamente acá en la región, sino en un montón de lugares. Eh, bueno, primero preguntar, sí, el domingo. Ah, dije el sábado, capaz que dije el sábado, ahí me corrige Euge que es el domingo. Este domingo es, a partir de las 10 de la mañana. Lo que pasa que el sábado, lo que hay que aclarar es que el sábado sí está la juntada en el puente, o es todo el domingo, Germán. Es todo el domingo, Todo el domingo. Ah, todo el domingo. bien. Así que, bueno, nada, contar un poquito eso. Y digo, y para arrancar, ya somos unos cuantos para no robarte tampoco tanto tiempo. Leía en los fundamentos del proyecto que, primero contar un poquito el proyecto. Digo, un proyecto que tiene que ver con reforestar, pero además principalmente reforestar con flora autóctona, pero además, digo, principalmente evitar negocio que hay atrás de los incendios. Eh, ¿Cómo surge la idea de hacerlo? Vos contabas en el proyecto que lo tomaste de algunas leyes que han funcionado en otro lado. Sí, nosotros leyendo mucho sobre todo lo que está pasando, allí apareció, Germán, una información muy interesante sobre que Portugal, España e incluso otros países en Europa habían generado una ley que, por sobre todas las cosas, castigaba a cualquier tipo de emprendimiento productivo, comercial que se instalara sobre terrenos en donde previamente habían incendiado. Me pareció muy interesante, lo busqué y me metí en la legislación española. Ellos tienen un registro muy pormenorizado de cada uno de los leyes a partir de los últimos años y me encontré con la ley original, que es la ley de Montes, como le dicen los españoles,
que fue en realidad totalmente reglamentada recién en el año 2017. Dentro de esa ley, que tiene muchísimos artículos, es una ley que me imagino que debe ser para hacer un libro, es muy interesante, está el artículo 50. En el artículo 50, allí aparece esa prohibición de desarrollo inmobiliario y cualquier tipo de otro emprendimiento por 30 años sobre los terrenos que habían sido previamente incendiados. La verdad que fue una cosa muy interesante, lo saqué de allí y después lo empecé a analizar en el contexto nuestro, y nosotros siempre tenemos un criterio de democratizar la democracia. A nosotros nos parece que el Estado es una gran herramienta, pero que hay que democratizarlo, y para democratizarlo se me ocurrió sumar un artículo más, por eso la ley termina con 6 artículos, en donde crear una Junta Provincial de Defensa de la Biodiversidad Santafesina, integrada, pero ya no de manera simplemente de telón colorido, sino integrada por las organizaciones ambientalistas de toda la provincia de Santa Fe para 2 funciones. La primera función, lo que tiene que ver con lo que ya hacen las organizaciones ambientalistas, que te informan directamente de lo que está pasando en cualquier lugarcito de la provincia. Y después, lo otro que me resulta muy importante, es que además controlen cómo el Estado provincial, a través de cualquier gobierno que sea, realmente invierta el dinero suficiente para que se haga esa inspección permanente. Nosotros creemos que lo que hoy se llama Ministerio de Medio Ambiente está totalmente subvaluado. Tiene un presupuesto mínimo de casi 432 millones de pesos, nada, es algo así de 1 millón de pesos más por día en el presupuesto de este año 2020 en la provincia de Santa Fe, y eso también marca la poca influencia que tiene en la política real de la provincia de Santa Fe la cuestión del medio ambiente. No se cuida porque hay una decisión política que se expresa en el número de presupuesto de no cuidarlo, porque por eso tiene tan bajo presupuesto. Lo que nosotros hemos aprendido en estos años, Germán, como vos decías muy bien, en este primer año del segundo mandato de legislador, que los verdaderos alcances de la política están definidos por el tamaño del número del presupuesto. El tamaño del número del presupuesto termina con los bellos versos de la política, es el verdadero límite de la política, y allí se expresan. Así que cuando nosotros analizamos ese presupuesto, dijimos, aprovechamos también la oportunidad que ahora se está discutiendo el presupuesto 2021, que Perotti pidió permiso para presentarlo en el 2000, ahora en octubre de este año, hasta el 31 de octubre, para presentar el presupuesto del 2021, y ahí hicimos algunas lecturas, pero nos interesa mucho esto. La provincia de Santa Fe solamente destina 10 centavos por cada 100 pesos destinados solamente a lo que es el medio ambiente. Eso que ya prácticamente no existe ni siquiera como monedita, es lo que destina a la provincia de Santa Fe de cada 100 pesos. Eso también explica por qué en la provincia de Santa Fe se hace cualquier cosa con cualquier terreno en cualquier lugar de la provincia. Y algo que es fundamental, que la privada... Sí, perdón. Te decía, y te iba a decir, vos sabés que había un cálculo muy interesante que se hacía sobre el presupuesto nacional también, en torno al medio ambiente, calculando cuánto se destina por hectárea productiva y por hectárea Mira, al medio ambiente. Es un lindo cálculo también para hacer, porque, por ejemplo, en el presupuesto nacional se destinan apenas 25 pesos por hectárea para la protección del medio ambiente. Para dimensionar, digo, cuando una vez se pierde y mira las islas acá enfrente y ve este pedacito, y cuando estamos hablando de las miles de hectáreas que tiene el humedal, la verdad que incluso reconocido por los propios funcionarios, que no hay ni inspectores, digo, eso implica, cuando no hay presupuesto, implica falta de gente. La misma policía nos contaba de la delegación de Islas que no han tenido en su momento ni siquiera las lanchas para recorrer, digo, una medida real, digo, de cuánta protección se puede hacer. claro, porque en realidad en esos testimonios que vos estás dando, Germán, lo que está marcando es que está todo hecho para que cualquier emprendedor privado haga lo que quiera. Pero digo que la provincia de Santa Fe tiene una característica que solamente es comparable a la provincia de Santiago del Estero. Incluso después debí hacer una observación sobre un mapa que se está difundiendo mucho de la NASA sobre los incendios. Pero
es muy parecido a lo que pasó en Santa Fe a lo que pasó en Santiago del Estero. Santiago del Estero fue destruido, sus quebrachos eran superiores en cantidad a lo que tenía la provincia de Santa Fe. Un gran investigador de la Universidad de Santiago del Estero que se llamaba Raúl Dargolz dice que con los quebrachos talados en Santiago del Estero en el siglo XIX se podía hacer un camino de la Tierra a la Luna ida y vuelta. El cálculo es hermoso, fue un cálculo real del Ministerio de Agricultura de Santiago del Estero del año 1971, y lo puso en un libro maravilloso que se llama Achi Quebracho, y después hizo una obra de teatro que se llamó justamente De la Tierra a la Luna, en donde marcaba este fenomenal ecocidio que generó que la gente de Santiago del Estero, que vivía de la producción del bosque, al destruirse el bosque, empezó a generar el mito del santiagueño vago, porque en realidad la primera oleada de desocupados en la historia política argentina es la que sufre Santiago del Estero en el siglo XIX. La gente se quedó sin trabajar porque no tenía con qué. Le habían destruido el bosque, le habían destruido el monte. Entonces después surgió el mito encubridor de parte de la oligarquía que saltó a todas las provincias sobre que el santiagueño es vago. En realidad, cuando se dice el santiagueño es vago, se usa el encubrimiento, la construcción ideológica que hizo la oligarquía para tapar ese fenomenal ecocidio que se produjo en Santiago del Estero. Y hoy es tan interesante ver el mapa de la NASA, porque cuando vos ves el mapa de la NASA de los incendios en la Argentina, en el único lugar donde no ves fuego es Santiago del Estero. Claro, no quedó Fijate nada. en el mapa, claro, pues no quedó nada, no quedó nada. Es muy impactante ese mapa de la NASA, porque demuestra el mito esto de la vagancia santiagueña que encubre la primera oleada de desocupados que tuvo el país como consecuencia de la destrucción del bosque natural. Me, Mirá me lo que nos hiciste, pasó. me hiciste acordar ¿Cómo? a lo que alguna vez te escuché contar y te escuché desmistificar de la idea del norte pobre, ¿no? Cuando vos hablabas, por Claro, ignorar, me acordaba de la forestal y pensando en la historia y lo que has escrito sobre el tema y lo que conocemos, digo, hoy cualquiera, cuando se refiere al norte de nuestra provincia, se imagina un norte pobre de nacimiento, un norte pobre de origen. Y cuando de uno recorre origen. la historia, en realidad lo que encuentra es un norte empobrecido, ¿no? También por un Sí, ecocidio. sí. Por eso es tan interesante ver esta cuestión también de las palabras y lo de Santiago del Estero y lo del mapa, mírenlo porque es muy impactante, es muy interesante ver ese mapa. Lo otro que quería decir justamente en relación a esto de lo que pasa en Santa Fe ya lleva perdido el 90% de sus bosques y montes naturales. En 1914 se hizo el primer informe sobre montes y bosques naturales del Instituto Forestal Nacional, IFONA se llamaba en aquel momento, y hemos ya perdido el 90%. Algunos hablan más, el INTA, que está en contacto directo conmigo permanentemente, me dice que están hablando ya de casi un 94% de bosques y montes naturales absolutamente destruidos. En primer lugar fue por los 4 millones de quebrachos colorados de la forestal, después por el eucalipto blanco de nuestra querida celulosa, ahí cerquita en Capitán Bermúdez, y después por lo que tiene que ver con la frontera sojera que arrasó con todo esto que ustedes están diciendo, que nosotros venimos charlando de hace rato, ya convertir las islas en la pampa por esta necesidad de poner en todos los lugares no solamente soja, sino también a partir de ahora, como hemos visto, las vacas han vuelto a las islas, no es casualidad, primero el fuego, después las vacas, y me parece que Santa Fe también merecería una historia totalmente diferente. No está asumido como tal, por eso no tenemos inspectores, por eso cuesta tanto incluso que haya una ley para fiscales ambientales. Nosotros en el primer periodo legislativo habíamos puesto la idea de fiscalías ambientales, no está esa idea, incluso el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, me contaba a mí que él tenía intención de tratar de capacitar a ciertos fiscales en la cuestión ambiental, pero como ustedes se verán, es algo distinto. Así que estamos con una decisión de un Estado que en realidad termina siendo siempre más socio, cómplice o mero testigo de lo que terminan haciendo los intereses privados que están detrás de todo esto. Por eso es importante una Junta Provincial de Defensa de la Biodiversidad con participación ciudadana, con control ciudadano, democratizar la democracia y en esta cuestión del gran protagonismo de la privada en todos los lugares en defensa de los bienes comunes me parece que es fundamental.
Me acordaba también, porque digo, está lo de restaurar el territorio arrasado, lo de restaurar la restauración ambiental. Pero digo, en algún momento vos habías planteado, cuando se discutía el tema de Arcinc, esta empresa que compró Glencore, la Exulfací, y lo que había dejado, digo, ¿cómo se puede discutir también la cuestión de los pasivos ambientales? Porque pareciera que siempre arrancamos de cero, ¿no? Siempre, ahora estamos esperando que terminen de incendiar para empezar a discutir de cero y pareciera que para atrás no hay responsables, no es siempre para adelante. ¿Se puede pensar de la legislación, por ejemplo, la cuestión de los pasivos ambientales y los responsables? Sí, nosotros de por sí hemos presentado un proyecto para hacerle un juicio al Estado inglés por el enorme saqueo de lo que fue el ecocidio del quebracho colorado de la forestal, porque el titiritero real de la forestal fue el Estado inglés, que durante 80 años recibió regalías inmensas por la explotación del quebracho colorado. En un delito que continúa, porque cuando la forestal cierra su último ingenio en la Gallareta en 1964, los pueblos quedan devastados. No solamente se devastó el medio ambiente, sino que con la devastación del medio ambiente nos pasa algo parecido a lo que había ocurrido en Santiago del Estero. La población se va, quedan las mujeres bancando todo, empieza a haber desocupación, trata de personas, explotación, una forma impresionante de lo que significó la consecuencia social de la rapiña económica y del ecocidio. ¿Y eso en qué termina? Hoy, Germán, si te metes a ver, los 5 departamentos con mayores necesidades básicas e insatisfechas son los 5 departamentos donde estuvo la forestal. Y los 5 departamentos con mayor analfabetismo en la provincia de Santa Fe son los de la forestal. Entonces, es un delito económico que se continúa en el tiempo. Y ahí aparece la definición de ecocidio. Ecocidio, según la filosofía del derecho internacional ambiental actual, define al ecocidio como un delito económico que se continúa en el tiempo. Delito económico de lesa humanidad, dice la definición del ecocidio. ¿Por qué de lesa humanidad? Porque se continúa en el tiempo y se sufren sus consecuencias en el presente. Eso hizo Inglaterra con nosotros. Lo que hace Glencore al dejar toneladas de un material contaminante, como lo ha dicho incluso ahora también la gente del Ministerio del Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, genera la posibilidad, y yo te diría el deber ético-político del Estado santafesino de hacer un juicio para que haya reparación para la gente de Fray Luis Beltrán y la zona. Así que efectivamente lo podemos hacer también con la cuestión de los humedales. Mirá cómo es la cuestión de las continuidades y de las repeticiones de nuestra historia, ¿no? Porque, digo, Glencore, si bien tiene asiento en Suiza, tiene muchísimas relaciones y de hecho muchos de sus CEOs tienen que ver con Gran Bretaña y con Inglaterra. Digo, repiten por un lado esa historia, esos mismos capitales que hoy están tan difusos en esto de la globalización y la financiarización de todo, pero que tiene que ver con eso, y lo repiten. Y por otro lado, esta semana nos enterábamos, como vos sabés, trabajamos mucho el tema de los capitales chinos y su presencia en la región. Esta semana se anunciaba, allá en Villa Guillermina, donde tenía su centro la forestal, que avanza la planta de biomasa que se está construyendo con capitales chinos. Avanza de nuevo después de que tuvo unos años parado el proyecto. Se dio a conocer en una conferencia de prensa esta semana con funcionarios de nación y de provincia el avance de eso. Digo, ¿cómo? Y si uno escucha las promesas, la verdad que después de haber conocido el Museo de la Forestal, después de haber estado ahí, uno escucha y parece tan de nuevo lo mismo, ¿no? Incluso en las esperanzas y las expectativas de la gente de la zona que dice, Claro. bueno, pero vienen a traer progreso, vienen a traer trabajo, no se puede decir que no. Vos sabés que el intendente de Villa Guillermina, ahora está la mujer de intendente, Sí, él está o de van función. rotando. Sí, son 2 profesores de historia, los 2, y han dado una significación política muy interesante a la historia. Yo estuve hace poquito allí en Villa Guillermina. Y ellos están convencidos de que efectivamente no van a repetir la historia, están convencidos de eso. Pero hay que advertirlos, por eso es tan importante el laburo que estás haciendo, por lo menos advertirlos. Ellos están convencidos que van a recuperar incluso los quebrachales. Él me Claro. decía, este año me decía sobre esa posibilidad y que están convencidos de eso,
pero es una interesante manera de ver si esa lógica de explotación no termina también repitiendo, al repetirse la lógica de explotación, una lógica muy perversa para la gente. Allí en Villa Guillermina es donde más se sintió esto. Vos vas a Villa Guillermina, es un pueblo detenido en el tiempo, está como en la década del 50. Allí en la década del 50 Villa Guillermina llegó a tener 30.000 habitantes, hoy tiene menos de 2.000. Es impactante. Ahí en Villa Guillermina hubo electricidad antes que en Rosario. Allí Claro. hubo agua caliente antes que en Rosario. Eso es el norte desarrollado. Eso es lo que generalmente no lo saben. Pero es muy importante esto que estás destacando. Y a mí me parece que efectivamente el rol del Estado, entre otras cosas, es recuperar y reparar el daño producido por los distintos ecocidios que hemos sufrido en la historia política santafesina. Cuando uno ve el proyecto de ley que presentaste, inclusive cuando uno analiza los proyectos de leyes que se están discutiendo, de leyes de humedales que se están discutiendo nacionalmente, uno a primera vista se entusiasma, pero digo, después revisando un poquito, estudiando un poquito la legislación de la provincia, uno lo que encuentra son muchas leyes que inclusive de cumplirse harían que no fuesen necesarias nuevas leyes. Digo porque eso genera muchas veces la desesperanza, ¿no? Lo discutimos a veces con compañeros del movimiento de humedales, decir, bueno, está bien, peleamos por una nueva ley, pero si no se cumplen ni siquiera las actuales, digo, ¿cómo ves ese proceso? ¿Cómo ves ese camino? No, ayer lo discutíamos en medio del otro contexto de otra gran lucha que tiene que ver con el movimiento feminista y que una vez más tenemos una media sanción de la educación sexual integral en la provincia. Del otro lado, hay que tener mucho cuidado con lo que viene porque se viene preparando algo muy tremendo, muy oscuro, con la idea de desarticular el Estado. Es muy impactante lo que se prepara del otro lado. Pero lo que ayer, lo que veníamos charlando y lo que veníamos viendo es que siempre los procesos legales y los procesos de avances de un Estado tienen que ver necesariamente con lo que pasa afuera, con lo que pasa fuera de la Casa Rosada, con lo que pasa fuera de la Municipalidad de San Lorenzo, con lo que pasa fuera de la Casa Gris, donde está el gobierno de la provincia de Santa Fe, lo que pasa fuera de la legislatura de la provincia de Santa Fe. Se nos cayó el transmisor. Se fue, te Es, desesperancé. es, ese es el fantasma del senador, ¿vos sabés? Debe ser el fantasma del senador. Tal cual. Lo cierto es que a mí me parece que las leyes surgen de la pelea, de lo que pasa afuera, el afuera produce los cambios adentro, y creo que por más que se tengan que repetir las leyes, cada vez que una ley se sanciona a favor del conjunto y que tienen energías transformadoras, es porque hay una especie de reflujo de sectores populares y transformadores. Y eso creo que es lo que va a pasar. No hay que desilusionarse con eso, porque si todos los días y todos los años nos acordamos de Belgrano, de San Martín, e incluso de Malvinas, nos acordamos porque necesitamos en algún momento volver a hacer lo que hizo Belgrano, San Martín, la muchachada de Malvinas. Es decir, saber que eso está en la memoria, pero más que nada no sirve para el pasado, sino que sirve para que el presente sea mejor. Y acá también pasa lo mismo. Por más que repitas el espíritu de una ley, cuando se haga esa ley, quiere decir que en ese momento lograste una fuerza política superior. Si, por ejemplo, nosotros este año insistimos no solamente con esto de la reforestación a partir de la prohibición de hacer emprendimientos durante 30 años, sino que logramos otra vez una sanción por la ley de agrotóxicos para terminar con los venenos en la provincia, eso quiere decir que esa fenomenal pivada que se está movilizando por afuera está generando cambios también en lo institucional, en lo político. Así que, en realidad, como siempre, lo decía Lenin, lo decía Juan José Castelli, un revolucionario tiene que insistir. Ahí está el verdadero objetivo del revolucionario. ¿Cómo ves? Me imagino que con mucha alegría, pero digo, toda esta centralidad que tiene la lucha por un ambiente, por esta casa común, como vos siempre decís, digo, hoy con participación de los jóvenes, pensaba, te pregunto porque el otro día, por ejemplo, caminaba junto a Daniel Romano, uno de los Claro. tanto lo veo a Miguel Alfaro ahí conectado a Villa Constitución, digo,
gente que hace tantos años que la está peleando, a veces en soledad, porque hay que reconocer que a veces en algunas etapas ha sido en soledad, y le Sí, decía, claro. hablábamos con Daniel y le decía, ¿qué te parece, Daniel? Y me decía, tenía una alegría inmensa de ver tantos jóvenes preocupados por esta discusión que, y hago una apreciación personal, pero como en el tema del feminismo, discute las cuestiones más profundas de la humanidad. Digo, no discute la quema de las islas ni la coyuntura, ¿no? Está discutiendo las cosas más profundas de la humanidad. ¿Cómo lo ves eso? Yo lo veo como, yo soy un sempiterno optimista, me parece que además esa cuestión está avanzando, quiere decir claramente que hay una esperanza muy pero muy concreta, porque a ninguna de esas chicas, a ninguno de esos chicos lo vas a hacer retroceder, ellos están convencidos, ya es una creencia, ya es un piso de instalación en el ser humano muy profundo la creencia de que cuidar los bienes comunes es superior a cualquier destino individual. Eso es maravilloso, eso quiere decir que, como siempre digo, la solidaridad goza de buena salud y es una excelente buena noticia. Que la privada se preocupe por su presente en relación a los bienes comunes y que su presente individual vale menos que la defensa de los bienes comunes es algo maravilloso. En un tiempo, Germán, de un exacerbado individualismo, en donde todo parece ser solamente si le va bien a lo que refleja el espejo, lo que están haciendo las pibas y los pibes en esas dos cuestiones, en el feminismo y toda esta cuestión ambientalista, nos llena de absoluta esperanza. Puede tener, eso sí, distintos carriles políticos. El tema es que como cada una de esas chicas, cada uno de esos pibes, ven a las diferentes representaciones políticas más o menos verdaderas, más o menos auténticas. Ahí nosotros estamos muy tranquilos porque desde hace mucho tiempo, como vos decís, con muchachos como Daniel Romano o el mismo Miguel Alfaro en Villa Constitución, tanta gente que viene laburando tanto tiempo en Santa Fe, Carlitos Manés, y gente que hace décadas venimos con esto. Nosotros fundamos el Centro de Protección a la Naturaleza en 1986, 1986. Así que la cuestión de estar en la Comisión de Ecología, que vos también hacías una mención en eso, para nosotros es natural, totalmente natural estar allí, porque venimos sintiendo eso desde hace mucho tiempo. Y a veces tenemos la suerte en donde la marea de la historia nos acerca a lo más maravilloso de la marea de la historia, que es la privada. Claro. La verdad que sí, la verdad que tiene una fuerza que es increíble. Nosotros lo hemos visto acá, se está viendo en Rosario y me decía, en una charla me decía Víctor Secreto, nuestro querido concejal de Villa Constitución, eh, esto es un movimiento que recién empieza a crecer. Decía, esto la discusión esta recién arranca, ¿no? Porque también el miedo siempre es, bueno, que se apague el fuego, se vaya el humo y se termine el debate, ¿no? Así como en Buenos Aires se empezó a discutir cuando llegó el humo, ¿no? Porque Claro. acá uno o dos meses antes sufriendo los incendios, y en Buenos Aires cuando llegó el humo se empezó a discutir. A veces la preocupación es, y me decía Víctor, mirá, esto no es ni coyuntural, esto es una pelea que viene para rato y que por suerte está creciendo y tiene una base en todas las nuevas generaciones. Con respecto a eso, yendo a lo último, ¿cómo ves que puede ser el camino de todas estas nuevas legislaciones? ¿Ves que hay consenso? ¿Puede llegar a trabarse? Digo pensando no solo en tu proyecto de ley, en tus proyectos de ley, sino también en los proyectos de leyes de humedales. Digo, ¿pensás que puede alcanzar el empuje y la fuerza para que eso hoy se produzcan algunos cambios legislativos? Hay que verlo, yo creo que sí, pero hay que verlo porque hay sectores populares que tienen una fraseología progresista que siempre están poniendo los paños para, de alguna manera, seguir sirviéndole la comida en el mantel ya perforado del sistema. Entonces ahí tenés complicaciones, porque por ejemplo nosotros vamos por los agrotóxicos y hay sectores progresistas que dicen, no, no hay que prohibir, hay que hacer camas biológicas para que el efecto sea menos dañino, menos contaminante. Entonces ya se me fue ocurriendo una frase, porque el otro día, por supuesto, nos acusan de restriccionistas, de querer hacer estas cosas para quedar bien con nuestra conciencia. Te deben Yo acusar pensaba en de, esa frase.
desde antes del 80 y pico, que no es nuevo que te acusen de loco, digo. No, no, para nada, o que me opongo al desarrollo y esas cuestiones. Pero hay toda una historia de lo que es el progreso en Argentina y en América Latina, y quiénes llevaron adelante las banderas del progreso y lo que costó el progreso. Pero yo estaba pensando el otro día en una frase que, claro, uno quiere dormir con la conciencia tranquila, no está mal dormir con la conciencia tranquila. Y la otra cuestión que me decía una de las más lúcidas representantes que tiene allí el progresismo nativo en la Comisión de Ecología, me decía que hay que tener una mirada amplia sobre el desarrollo del capitalismo. Y entonces me quedé pensando en la frase de que tal vez el camino al cementerio de la ceguera esté repleto de miradas amplias. Prefiero, Y de buenas intenciones. prefiero, prefiero tener una mirada restrictiva y desde la Comisión de Ecología poner la mayor cantidad de salvedades a la hora de, por ejemplo, generar una producción de bioplásticos. Esta es la discusión que se va a dar en la próxima sesión, acordate. Entonces allí, con las organizaciones ambientalistas, nosotros decimos que se tienen que respetar 3 puntos de vista sobre el bioplástico, pero esta visión progresista, de la mirada amplia, para no oponernos al desarrollo, a la fuente de trabajo. Claro, te corren con la fuente de trabajo, es difícil hacer la parada frente a eso, que no va a haber trabajo por tu vista restringida. Claro. Entonces, yo igualmente prefiero eso porque ellos dicen que en lugar de 3 principios para aceptar el bioplástico hay que poner uno solito para no embromarle a la industria. Y las organizaciones ambientalistas están muy firmes en eso. Nosotros en eso vamos a acompañar la postura de las organizaciones ambientalistas. Pero no está mal que así sea, porque si no defendés con todo lo que queda del medio ambiente, ¿qué haces? Nos queda, insisto, menos del 10% de los montes y bosque natural en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué vamos a seguir haciendo la mirada amplia? Mirá dónde llegamos con la mirada amplia. Me parece que ahí está una clave que es muy interesante poder discutir porque no son debates nuevos. Digo porque, por ejemplo, nosotros que venimos estudiando, vos has profundizado un montón, nos has ampliado mucho la mirada. Ahí sí tuviste una mirada amplia para ampliarnos la investigación en torno al tema agroindustrial. Y cuando uno ve los planes que, por ejemplo, se plantean, incluso plantean desde el gobierno nacional, para salir de la crisis, para poder pensar en Claro. el trabajo, profundizando el modelo, ¿no? de agroproducción. Esta semana se anuncia que en estos días vamos a conocer leyes vinculadas a fomentar la agroindustria, para agregar, con la idea de agregar valor, con la idea de toda esta cuestión de que se puede generar trabajo, que no es más que lo que plantea el lobby de las agroexportadoras en este nuevo Consejo Agroindustrial Argentino, que dice, bueno, la salida es con más de lo que estamos haciendo, y uno dice, no es nuevo. Con lo que estamos haciendo tenemos una zona como el cordón industrial con uno de los índices, del cuarto o quinto índice más alto de desocupación del país. Sí, sí. 6 de cada 10 pibes están bajo la línea de la pobreza. ¿Por qué ahora funcionaría? Pienso, digo, en lo de Villa Guillermina y pienso en la agroindustria. Es difícil poder creer que ahora sí, ¿no? Que ahora sí nos vamos a beneficiar todos. No, yo creo que nosotros ahí claramente somos antidemagogia. Nuestra idea ahí es siempre decir lo nuestro, con el mayor respeto posible, sin lesionarle la esperanza a nadie, pero también marcándole que ojo con lo que le están prometiendo, porque efectivamente pueden ser espejitos de colores que cuesten muy, pero muy caros. Hay que mencionarlo, hay que decirlo. Por eso digo que en medio de toda esta situación lo más importante es que la privada sepa que por lo menos tiene en nosotros allí lo que han parido en la zona de San Lorenzo, de Beltrán de Bermúdez, maravilloso. Eso que el otro día se reunieron en el municipio, en el Consejo de San Lorenzo, es muy bueno, es muy lindo, eso no existía antes. Así que eso es bellísimo, eso debe tener futuro, debe tener continuidad, para vivir mejor ahí en la zona. Así que me parece que nosotros tenemos que arrimarnos a esa muchachada, y me parece que todo lo demás es una discusión que también la gente lo debe conocer. Por eso muchas veces a mí me da bronca que hacemos de todo para que la gente se entere de lo que hacemos, de lo que decimos. Pero no nos alcanza, no somos masivos. Pero se tiene que
acercar la gente, tiene que pensar detrás de estos discursos bellos que le dicen, que en realidad son envoltorios de lo que vos decís, viejas recetas que se imponen con la misma lógica, pero distintas. Insisto, la oposición a la educación sexual integral tuvo mucho fundamento, pero detrás de todo eso lo que quieren hacer es un Estado dócil y domesticado para las minorías y para otros factores de poder que son muy antiguos en el mundo. Claro. Carlos, bueno, la verdad que, nada, siempre un gusto, como siempre fue todos estos años, un gusto y un privilegio tener espacio para poder trabajar con vos. Hoy charlar también, lo queríamos poder contar. Como decimos, crear un espacio más para contarlo de todo lo que creamos todo el tiempo y que nunca alcanza. Nunca alcanza. Pero nada, poder hacer también de esto un espacio de participación y de encuentro para por lo menos discutirlo, ponerlo sobre la mesa y tratar de alguna vez ser mayorías, ¿no? Que es el gran desafío. Sí, sí, ese es el gran sueño. Bueno, muchísimas gracias. Un beso grande a Mercedes, que vi que estaba conectada, así que un beso grandote a Mercedes. El martes le presentamos 2 proyectos de ley de ella, que además lo vamos a decir en la publicación que hacemos todos los días sábados a la mañana, anunciando cuál es la presentación de los proyectos, así que le mando un beso muy, pero muy grande. Bueno, Carlos, abrazo grande y nos seguiremos encontrando. Chao, Germán. Mucha suerte. ¿Vos decís que se vio mi cara? Perfecto salió. Mirá vos. Salió Mejor. caras, digamos. Más que No, Instagram me hizo un favor bárbaro, me puso un agujero negro a mí, bárbaro. Nos vemos. Chao. Chau, chau.